todo lo que veas a tu alrededor tiene que ser motivo de inspiración. Es entender también de dónde vienen las ideas y cómo estás tomando decisiones para una marca en específico. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cada Marca es un Mundo, el podcast de Pool. En esta ocasión estaremos platicando acerca de identidad, específicamente identidad gráfica, identidad visual. Buscamos plantear un poco lo que son las características, digamos, o los parámetros específicos que buscamos obtener o que son ideales dentro de una marca gráfica. Y vamos a estar platicando mucho a detalle de lo que para nosotros es este mundo, ¿no? De la identidad. En esta ocasión me acompaña Alex Gradillo, quien es o ha sido durante estos últimos 10, 12 años trabajando con nosotros, diseñador gráfico, evolucionando a ahora director de arte y diseño. Y me gustaría primero que se presentara él solito y que nos contara un poco sobre cuáles son las tareas que desarrollas diario, digamos, y cuál es como tu rol dentro de la agencia. Va, pues, ¿qué onda? Soy Alex Gradillo, y pues sí, ahorita pues me dedico a ser el director de arte y diseño de la agencia, y pues principalmente eso, o sea, es dirigir al equipo de diseño principalmente, pero junto a eso pues también es colaborar con la parte estratégica, colaborar con la parte de producción para pues que todos los proyectos en sí pues salgan como buscamos que salgan, ¿no? Con la calidad que buscamos que salgan, que realmente comuniquen lo que tienen que comunicar visualmente, e incluso también en parte de la historia, pero o sea, principalmente en eso. Y ya como entrando un poquito ya a la parte del equipo de diseño, pues es eso, ¿no? Es coordinar el tema de tiempos, es dar feedback, bajar conceptos, ideas, rebotarlas con el equipo. Pero es mucho la colaboración que realmente tengo que tener con mi equipo, el rebotar estas ideas, el encontrar un enfoque, el darles también dirección si alguno del equipo está perdido o no encuentra una solución, pues es ayudarlas a encontrar esa solución. Entonces, pues sí, principalmente es eso. Que ha sido un poco un reto, ¿no? Como la construcción de ese, incluso aprender ese rol y desarrollarte ya en la parte específicamente de dirección, Sí. Sobre el tema de coordinar fechas, coordinar no nada más la dirección gráfica o estos como parámetros que decimos que buscamos obtener, pero mucho la otra parte, la parte como más administrativa del proyecto. Sí. Creo que eso es algo que también como que es mucho tu fuerte, ¿no? Como esta parte de poder entender cuáles son los tiempos correctos para desarrollar qué cosa, cómo corregir el camino cuando a lo mejor está tirando para otro lado. Y a partir de tu experiencia creo que hemos buscado, o digo, se ha buscado dentro de la agencia como desarrollar esta calidad gráfica, ¿no? O sea, hacer que o sea, que los proyectos tengan como cierto nivel en cuanto a calidad gráfica para que puedan ser diferentes allá afuera, para que puedan como cumplir con los objetivos planteados en la estrategia y que sean lo que realmente identifique a nuestros clientes, ¿no? Sí, claro. Al final es eso, o sea, yo estoy dentro de todos los proyectos. Yo realmente me he tomado todos los proyectos por lo mismo, porque pues tengo que tener como esta visión amplia de lo que está sucediendo dentro de la agencia, principalmente en la parte de diseño. Pero sí, o sea, realmente el dirigir a un equipo es un reto, porque tienes que saber modular también un poquito la forma en que te comunicas con cada una de las personas con las que estás colaborando. Entonces, eso es muy importante, como tener ese activo de empatía con el equipo, de que si alguien se atora, o sea, no es tomarla donde, a lo mejor no es creer que lo está haciendo mal o que no lo está haciendo mal, sino es darle como esa confianza de nuestra parte, de dirección, para que realmente salga el proyecto y también ellos como que eleven su confianza y sepan que confiamos en ellos, que sabemos que lo pueden hacer, que sabemos de la calidad que tienen y por algo estamos colaborando. Entonces, que tengan claro eso, siento que es muy importante y principalmente eso. Creo que es mucho esto de entender que la parte de identidad específicamente de marca es una especialidad por sí sola, ¿no? O sea, puedes ser diseñador y puedes diseñar un montón de cosas, pero realmente esta especialización en identidad gráfica también es algo que descubrir mucho en
diseñadores, ¿no? Sí, Bien sí, específicos sí, que a de hecho. veces no creen que pueden Ajá. hacer ese tipo de trabajo. Ujú. Y que tienen todas las habilidades seguramente, pero Ujú. nada más no están enfocadas en eso, ¿no? Exacto. Entonces ahora lo que buscamos mucho es eso, ¿no? Es construir o sacar, digamos, lo mejor de cada Ajá. diseñador para poder ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Sí, man, sí. Entonces, ok, me gustaría, si podemos irnos directo ahora sí al tema. La idea es explorar un poquito, rascarle un poquito al tema de identidad y cuáles son un poco, primero, los significados o estas definiciones, digamos, Ujú. de qué es una identidad gráfica, un sistema de identidad, cuál es la diferencia sobre crear un logotipo únicamente. Pero eventualmente sí vamos a estar hablando, digo, durante la conversación, sobre las características deseables o estos Ujú. parámetros, se llaman parámetros de rendimiento de un logotipo, y cómo a través de de la construcción de un sistema podemos obtener muchos de estos beneficios que decimos sobre la construcción de una marca, ¿no? Sí, man. Entonces, para empezar, me gustaría plantear o poner sobre la mesa estas definiciones, o al menos desde tu entendimiento, ¿cuál es esta diferencia de crear un logotipo a crear un sistema de identidad? Va. ¿Tú cómo lo ves? Pues la parte del logotipo, o sea, el simple hecho de nada más tú llegar y decir, pues voy a diseñar un logotipo porque llegó un cliente y dijo, pues quiero un logotipo nada más. Y tú dijiste, ok, sí, quiero un logotipo. Te voy a hacer un logotipo. Hay muchos factores que nunca, bueno, no nunca, sino usualmente no se evalúan, que es la necesidad del proyecto. Y pasa mucho que al diseñar nada más un solo logotipo, lo que los diseñadores suelen como bajar de cierta forma es como todo lo que no sé, todo lo que la empresa quiere decir y hacer en este elemento, en este iconito nada más. Entonces, creo que eso pasa mucho, ¿no? De que pues, solamente diseñando un logotipo, pues estás tratando de cargar toda la información necesaria de la empresa dentro de ellos. Y realmente cuando tratas tú ya de trabajar la marca como tal, tratas de generar ciertas aplicaciones dentro de ella, pues realmente no estás construyendo nada, simplemente estás aplicando el logotipo en todas partes, en diferentes dimensiones, construyéndolo para poder sacar de repente ahí un elemento o una forma o algo que ayude a darle más forma a la identidad o a la marca. Pero realmente pasa mucho eso, que al diseñar un solo logotipo, pues te quedas sin armas. O sea, realmente no tienes armas con las cuales construir algo más. Exacto. Creo que sí, es un caso muy común, ¿no? Esta parte de entender a el logo de la empresa como el lugar o este elemento único en donde tienes que contar todo, ¿no? O sea, esta parte de que sea muy descriptivo, de que si vendes paletas hay una paleta, de que si, ¿sabes? Sí. O sea, porque que al final esto es lo que pasa, ¿no? Si tú empiezas a diseñar logotipos que son súper descriptivos y literales a lo que hace la empresa, es muy probable que los demás ya lo tengan, o que Sí. ya no sea distintivo, o que simplemente describa lo que haces, pero realmente no te identifica. Claro. Es entender esta parte de que un logotipo es un elemento de identificación y que no es un elemento que cuenta toda una historia, no es un elemento en donde pones toda tu esencia y tu personalidad. O sea, sí, obviamente refleja estas cosas y es un elemento que ayuda a contar toda la historia, pero no es un elemento que va a existir por sí solo, casi nunca va a estar solo, y ahí es donde creo que entra esta parte de poder desarrollar un sistema de identidad. Y este sistema incluye muchas cosas, e incluye muchos elementos que nos van a ayudar a contar partecitas de la historia, partecitas de la personalidad, de la calidad del producto, del rango que tiene. Vamos a poder contar un poco del origen, tal vez, vamos a poder contar quizá simplemente la historia. O sea, creo que mucho de esto es en dónde quiero posicionarme, cómo quiero diferenciarme, y a partir de esto quién soy yo, y todo esto como mezclado, digamos, lo empezamos a capturar en diferentes elementos. ¿Cuáles son para ti los primeros o los principales elementos que se diseñan o que se utilizan para poder identificar una marca? Bueno, pues al final es toda la construcción, ¿no? Del sistema gráfico o línea gráfica, pero más allá del logotipo, pues, o sea, tienes que saber cómo
saber que tienes que tener alguna tipografía complementaria porque no todo se va a escribir con la misma tipografía del logotipo. Incluso el mismo logotipo no es una tipografía que bajaste nada más de internet, que suele pasar, pero en el logotipo suele ser una tipografía tratada, una tipografía única que no la vas a poder encontrar en otro lugar, que sí, tal vez va a haber alguna que otra que se parece, pero al final también esta parte de encontrar asociaciones que puedan asociar algo a tu logotipo o a tu nombre, pues o sea, va a ser que sea identificable de cierta manera. Entonces, yéndonos a la parte como del sistema gráfico y de qué se construye incluso, pues esa parte, ¿no? De saber que tenemos que tener una tipografía complementaria, la cual comunique lo que tiene que comunicar la marca, ¿no? Además de eso está pues el tema de los colores son muy importantes porque pues existe todo este mundo de la psicología del color y que los colores te dicen y... Tengo un tema con eso, con la parte de la psicología del color, que en parte sí es cierto, o sea, en cierta línea de comunicación, pero luego están todas las excepciones del mundo en donde, no sé, si el rojo es pasión y tal, luego te encuentras una marca de lujo que no tiene nada que ver con eso, y luego te encuentras otra marca que vende hamburguesas que no tiene nada que ver con eso, y al final el color pasa a ser como muy subjetivo, ¿no? Sí. O sea, sí que comunica cosas, pero al mismo tiempo es otra arbitrario, ¿no? Sí, y pasa mucho, o sea, y de hecho pasa con todo, o sea, pasa con las tipografías incluso. O sea, ves tipografías que son muy estilizadas y también se van al tema de la pasión, se van al tema de lo sofisticado, y luego te vas a marcas que, sí, bueno, esa tipografía está ahí implementada, pero el entorno, los elementos que están alrededor de ella hacen que cambie todo eso. Entonces, sí, o sea, existe el tema de la psicología del color. También nosotros tenemos que ver la manera de romper, digamos, esas primeras percepciones que las personas tienen sobre esos colores y esas formas para saber cómo implementarlas dentro de... O sea, uno puede hablar y decir, no, pues el rojo es pasión, el rojo es energía, el rojo puede ser muchas cosas, pero si ese rojo lo implementas con una fotografía de un perrito ¿sabes? O no sé, o no sé, de vehículos, le pones una hamburguesa, es que te al lleva final, a otras entonces, cosas. depende, creo que es otro elemento que es parte del sistema, que es el contexto. Exactamente. O sea, sí, los elementos por sí solos se definen y tienen como una función, digamos, pero al final el contexto es lo que define, es lo que termina de definir todo, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una marca con ciertas características en un entorno competitivo que todo el mundo tiene los mismos códigos, a hacer algo que rompa esa categoría, digamos, y que pues simplemente ya no significa lo que significaba. Sí. Entonces, que eso pasa mucho, que eso de, ok, tú que haces este producto o servicio, ¿cómo te haces diferente de tu competencia? Pues realmente eso, es como, haces algo completamente diferente a lo que ellos están haciendo, e incluso, ok, tomas esos elementos o esas formas como esenciales que ayudan un poquito a comunicar que estás dentro de ese rubro, dentro de ese sector, pero luego empiezas a tomar como características o cosas de otros sectores incluso, que luego eso es como de tomar esos rasguitos y esos elementos de otros mundos para poder crear algo único y algo diferente dentro de tu medio, pues. Totalmente. Entonces, sí. Vale, entonces, retomando nada más, estamos para construir una identidad, diseñamos un logotipo, diseñamos tipografías o recurrimos a tipografías. Sí. Después tenemos la parte de color. Tenemos también estos elementos ilustrados o iconográficos, fotográficos incluso, que son como estos elementos de soporte que también pueden tener características únicas y distintivas, digamos, para una marca en específico, ¿no? Sí. Al final también es eso, es como cómo tratas tú una fotografía o cómo tratas tú una ilustración para que realmente sea única y diferenciadora. ¿Sabes? Como hablamos de eso, que al final una marca no nada más es poner tu logotipo y que al ver tu logotipo ya sepan que es tu marca. Y por eso es lo que mencionamos, de que no va a estar en todos lados. O sea, si como tratas tú la fotografía es única y diferente dentro de tu marca, al tú nada más postear una imagen o poner una cartelera con esa fotografía, la gente va a poder identificarte por esos rasgos diferentes. Entonces, creo que de hecho, un ejercicio es justo eso, ¿no? Tienes una cartelera, tienes una página de internet, tapa el logotipo,
Ajá, quita, sí, quita el justo. logotipo y si sigue identificándose como tu marca, empiezas a tener una marca. Es una marca gráfica, ¿no? Sí. Entonces, creo que vale mucho la pena entender esta diferencia entre únicamente tener un elemento de identificación a construir todos estos elementos que van a darle soporte a la identificación de tu marca y que al final, si no existe un logotipo, si no existe un símbolo o un icono muy específico, siga siendo identificable tu marca simplemente por los rasgos que se definieron que quedan con esa marca. Sí, sí, sí. Uno de los temas que platicábamos es esta parte de que realmente todas estas cosas que podemos platicar sobre estas formas de hacer o estos deseables o estos parámetros deseables de una marca, casi todos son cuestionables. Es decir, se tienen que poner en duda siempre porque siempre existen excepciones a la regla. Sí. Y creo que esto pasa tanto en el tema de definir un nombre, por ejemplo, como en la parte de definir una identidad gráfica. Sí, ¿Qué pasaría si rompo algún aspecto de esto? Si digo, yo lo voy a hacer completamente diferente porque en esta categoría vale la pena hacerlo. Y entonces, o en esta marca específico quiere contar o usar este recurso para contar una historia de manera específica, ahí es donde creo que está el reto, digamos, la clave también. Y como estos elementos que van a hacer que realmente sean marcas diferentes, que tengan una propuesta distinta en el mercado y que van a hacer que utilices este recurso, pues el recurso de identidad gráfica, como un elemento para construir valor también, ¿no? Entendemos a la parte de identidad o de crear este sistema como esta materialización de la marca. O sea, siempre hablamos de estas cosas como intangibles, ¿no? Sí. Decimos el valor intangible de la marca y las ideas y las palabras y todo lo que dices y cómo te posicionas y tal. Pero luego cuando lo ves reflejado en una parte gráfica y lo puedes tener visualmente, empieza como a cobrar vida y a cobrar sentido todo lo que propusimos, digamos, en una parte estratégica, ¿no? Que muchas veces se pasa por alto y muchas veces se confía únicamente en un concepto o en alguna pequeña parte de la historia que quieres contar. Sí. Y ahí es donde nosotros como que vemos muchas oportunidades en las marcas, ¿no? En cómo realmente están llevando a la realidad una identidad gráfica a través de una estrategia, a través de definir objetivos, de definir o tener muy claro qué es lo que quieren lograr. Sí. Creo que ahí es donde está como gran parte del hueco, digamos, o este gap que decimos siempre, ¿cierto? Sí, pero además también creo que es muy importante esta parte de, ok, sí, se trabaja bajo una estrategia, es nuestra forma de trabajar un proceso de identidad, ¿no? O sea, principalmente. Y si no hay un proceso de identidad tal cual, pues mínimo buscamos como tener esta información clave para nosotros como para poder desarrollar esta parte visual, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, creo que es muy importante como entender eso. Y también pasa mucho, y hemos visto incluso en proyectos que han llegado que otros clientes han trabajado con otras personas o otras agencias, y realmente como que, ok, sí, vemos que tiene un trabajo de estrategia que está muy interesante, pero al momento de ver cómo bajaron esa estrategia de forma visual es donde luego no cobran sentido. Ajá. Entonces creo que también eso es muy importante, el poder como visualizar una estrategia. Es un trabajo, y es un trabajo realmente pesado porque es entender muchas cosas, es entender una estrategia de forma visual, o sea, de entender cómo vas a comunicar todo eso de forma gráfica y no es un trabajo cualquiera. Ya sé. Y luego está este tema que a lo mejor también existe el caso contrario, en donde a lo mejor no hay una estrategia, no hay algo muy desarrollado, pero luego la identidad gráfica también a lo mejor está bien ejecutada o tiene como gráficos interesantes, o sí es distinguible, o sí, digamos que sin saber casi, pero se le atinaron a muchos de estos factores que son deseables para esa marca en específico. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en donde desarrollamos la estrategia, después desarrollamos la identidad gráfica y buscamos respetar muchos de esos rasgos, porque al final son cosas que tal vez se establecieron bien en el tiempo, que no vale la pena cambiar por cambiar.
sino que realmente estamos buscando respetar, digamos, esos rasgos originales. Y esto no lo encontramos en muchos casos, ¿no? En caso, no sé, si Google le cambió un poquito nada más a la tipografía, no fue nada más porque sí, sino porque por estética, estaba bien ejecutado, pero nada más tenía algún factor gráfico de calidad gráfica que a lo mejor no estaba completamente terminado, ¿no? Sí, o que no ayudaba a la fácil reproducción de ese elemento. Exacto. O sea, pasa mucho. Creo que pasó con esta marca de autos española, SEAT, creo, que el elemento icónico de la S, que tenía como el elemento, eran 2 elementos, y al final hacer eso incrementaba incrementaba el costo de reproducir eso. Creo que eran 3 elementos. Tenía como una línea atravesada en medio y era una parte de la S, la otra y una línea en medio. Y entonces eso hacía que la reproducción de esa onda y hacer el simbolito para el carro. Y aparte eran diferentes, la de arriba y la de abajo eran diferentes, y luego tenía este trazo en medio, entonces lo hacía más complejo, lo hacía mucho más caro, y al realmente bajar ese elemento, simplificarlo y hacer que la pieza de arriba y la pieza de abajo fuera la misma, eso reduce considerablemente los costos de reproducción de ese elemento. Entonces, pues no nada más pues ya, ¿qué hizo esta marca? Pues ¿qué hizo esta agencia? Pues nada más le hizo un movimiento aquí, le quitó la rayita. Ok, pero es entender el por qué. Y mucho de eso lo va a decir la estrategia, lo va a dictar la estrategia. Y muchas veces también nosotros luego no lo entendemos a primera vista hasta que nos lo explican, y es cuando ya, o sea, le empezamos a encontrar sentido. Pero creo que es muy importante eso, como tener ese análisis, tener ese ojo crítico, y parte del diseñador también es tener esa parte estratégica. Creo que un diseñador que no tiene estrategia va a estar complicado en cómo desarrolla los proyectos y cómo crece él profesionalmente. O sea, porque cómo argumentas, o qué argumentos tienes para defender las ideas. Exactamente. En la estrategia está la clave de mucho de esto, ¿no? Obviamente hay mucho conocimiento de diseño, tiene que haber mucho conocimiento de diseño en cuanto a proporciones, contraste, balance, todos estos elementos como básicos de diseño, digamos, como que tienen que estar, los tienes que utilizar, digamos, para para ejecutar bien un trabajo, o para incluso convencer en esta toma de decisiones. Pero la base estratégica es lo que te da todos los argumentos con más sentido, digamos, o más fundamentados para poder ejecutar bien el trabajo, ¿no? Súper bien. La idea... creo que ahí marcamos muy bien la diferencia entre la parte, muy bien, no sé, la parte entre logotipo y la otra parte de identidad o sistema de identidad. Y creo un tema que me gustaría tocar es esta parte de, hay un punto medio del proceso, incluso al principio del proceso, en donde definimos qué tipo de marca es, o a lo que llamamos la tipología de marca, ¿no? De marca gráfica. Y aquí hay ciertas decisiones que se toman, también dependiendo del caso, también dependiendo de la estrategia, del tipo de marca que estamos construyendo. Y hay algunos factores a tener en cuenta para poder decir si vale la pena o no tener, o saber qué tipo de logo en este caso y de sistema de identidad vamos a construir, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores o elementos que tú utilizas para tomar una decisión de ese tipo? Pues al final es mucho eso, es conocer el contexto donde se va a reproducir esta marca. O sea, hay que entender si es una marca de deportes, si es una marca de productos, si es un servicio, si es una marca ahorita personal, que es Entonces creo que es mucho primero entender eso, o sea, de realmente dónde se va a estar aplicando. Y pasa mucho, o sea, también, o sea, hay marcas que simplemente de deporte, ¿no? Que simplemente es el puro watermark, y hay otras que pues sí, se componen de watermark, icono o isotipo, como lo quieran nombrar, y al final también, o sea, no es una composición, digamos, que se tiene que manejar como muy cerrada, ¿no? Como que ese es el uso y ya, o sea, no, están estas marcas flexibles. Entonces, creo que principalmente es eso, es como entender el contexto donde se va a estar trabajando, entender la necesidad de la marca, entender que también las personas tienen que aprender esos elementos. O sea, al final la gente todo el tiempo está aprendiendo cosas. Al final las personas todo el tiempo están viendo cosas allá afuera. Entonces, entre más sencillo les hagas la chamba, va a ser mejor. Sí, va a haber situaciones donde a lo mejor sí necesitas un icono porque necesitas
necesitas este elemento que va a ser reproducible en muchas formas, que te va a ayudar, o sea, y pasa mucho con las marcas como Nike, que es, ok, si tiene su elemento watermark, que es su nombre como tal, con su forma gráfica principal y muy característica, pero luego tenemos este otro elemento simbólico, el que es el isotipo, que, ok, sí, te va a ayudar a firmar cosas, pero también va a ayudar a darle este elemento muy distintivo dentro de sus productos, o sea, en sus zapatos o en sus tenis, donde pues sí este elemento juega un rol principal o importante. Entonces creo que es mucho eso, es entender el contexto, analizar la marca, analizar, es eso, dónde se va a estar desenvolviendo como para poder entender y poder encontrar esa dirección. Exacto. Creo que mucho en esta toma de decisiones desde dirección de diseño, Sí. En cómo primero entender y saber cuáles son los elementos con los que cuento para poder identificar una marca. Después de conocer estos elementos es tomar decisiones sobre cuáles son los ideales para esta marca, sabiendo el contexto, ¿no? Sí. Y mucho de esto es pensarlo, no, como dices, no de manera estricta, sino tratar de ser flexibles, tratar de, a través del mismo sistema de identidad, jugar con estos elementos para que no dependas de uno en particular para que se identifique tu marca, jugando con todos los recursos que tienes, ¿no? Sí. Y al final también creo que algo que platicamos es esta parte de cómo romper estas reglas. Y luego pasa mucho eso, de que, pues, cómo rompemos las reglas del diseño en este sector o en este tipo de marcas. Entonces, usualmente eso, pues es que este tipo de marcas solo es la pura firmita o solo es el puro nombre. Sí. Ok, pues aquí vamos a desarrollar este elemento simbólico, este elemento único que va a ser el diferenciador, y pues ahí es donde empiezas como a alejarte un poquito de la competencia, ¿no? Creo que mucho del tema también está, y de que es una clave también identificable, es el uso de los elementos. Exacto. O sea, no nada más es definir una tipografía, un logo, unos colores, sino cómo usas esos colores, exacto, en qué proporciones, la tipografía, en qué jerarquías o qué juegos tipográficos haces, sí, qué uso le das a la tipografía. O sea, hemos tenido casos en donde la tipografía se usa, no sé, toda encimada porque queremos, no sé, mostrar caos o mostrar rebeldía o un tema así, ¿no? Y entonces jugamos con la tipografía y en esas combinaciones y en esos usos está el elemento identificable. Entonces, creo que ese nos faltó decirlo al principio, pero es uno de los elementos importantes. El poner a jugar, el cómo usas los elementos, ¿no? Y creo que también eso es parte de la clave, o sea, saber el cómo utilizarlos, el también, o sea, ok, vas a utilizar muchos elementos, pero tiene que estar muy claro cómo lo vas a utilizar, porque si no está claro, después viene el caos. Sí. Viene el caos cuando la marca se suelta, cuando otros diseñadores, otras agencias empiezan a manejarla, porque, pues sí, usualmente también, o sea, pasa de que, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el cliente? ¿Por qué está haciendo todo este modelado con el tema de la marca? ¿Por qué no está utilizando de forma correcta? Pero también de nuestro lado, y es ese criterio que tenemos que tener ante nosotros, es, ¿realmente dimos las pautas necesarias para que realmente se logre reproducir de forma que la que estamos pensando o imaginando? Sí, ¿no? Usualmente sí lo hacemos, porque la neta sí lo hacemos, pero pues es eso también nosotros como diseñadores, como tener súper claro eso. O sea, si vamos a bajar un manual de uso de marcas, un guideline o como lo quieran llamar, tiene que estar súper claro para que realmente lo puedan reproducir. Y es eso, o sea, tener esos factores creo que es muy importante. Suele pasar también que hay marcas que son muy complicadas de usar, ¿no? Y lo que nosotros buscamos en muchos de los casos es sintetizar, hacer que sea fácil de utilizar, fácil de reproducir, que los elementos que estamos poniendo como de uso sean fáciles de interpretar y de seguir también, ¿no? Y que se pueda seguir como un patrón o una forma simplemente muy clara de hacerlo, ¿no? Aunque sabemos que muchos de estos usos se pasan por alto. Se pasan por alto simplemente por gustos o por inexperiencia a veces, o por simplemente falta de conocimiento de esa marca en particular, de cómo se ha utilizado. Y entonces muchas veces nosotros, y es algo que hacemos también constantemente con clientes, es estar o tener como este medio servicio que no cobramos, pero de vigilar la marca. Vamos, ¿no? A cobrar. Pero es de convertirnos un poco en guardianes de la marca y decir, ok, ya hace 6 meses que dejamos de trabajar con esta marca, pero vemos que ha tenido cierto uso que no le está aportando, digamos, aunque sabemos que muchos cambios o ahí es donde entra la flexibilidad, ¿no? O sea, saber que hay usos que sí le aportan y elementos que se agregan
agregan, que a lo mejor le aportan, y ahí pues está muy bien. Pero cuando hay malos usos o estos usos incorrectos, sí buscamos a lo mejor generar una nota o hacer como un comentario sobre, hey, aquí podría verse así, ta. Entonces ayudamos mucho a mantener como esta consistencia de la marca, ¿no? Y al final creo que también es parte de eso, o sea, el cambio es natural, o sea, las cosas van a cambiar. Muy poco o mucho, pero van a cambiar, pero deben de cambiar de forma coherente. O sea, Exacto. Y eso creo creo una que razón, ¿no? debe haber una razón por la cual está cambiando. Entonces, o sea, pasa mucho con webs, ¿no? Que sí, se diseña un sitio, hemos visto estos sitios que tienen muchos, ¿cómo se llaman? Reconocimientos, donde sí, o sea, la experiencia y el uso y incluso las herramientas que están implementando para diseñar esos sitios webs, saliendo un poquito del tema de la identidad, pero al final forma parte de un manejo de identidad. Ok, sí, es muy intuitivo, es muy rompedor, pero con el tiempo deja de ser funcional. Entonces es entender como esas variantes y esos cambios naturales que tiene que hacer la marca. Entonces es digamos un ejemplo en el cual podemos ver reflejado eso. Sí. Claro, es que el tema es entender en dónde va a existir la marca, ¿no? Y cómo se va a comportar en los diferentes elementos. Y creo que eso habla mucho de lo que decíamos al principio, de esta parte de entender el contexto, que es un análisis previo que se tiene que hacer para no diseñar cosas que no se tienen que diseñar, o para hacerlo lo más eficiente que se pueda o lo más efectivo que se pueda el elemento gráfico para que pueda reproducirse de una mejor manera, ¿no? Claro. Perfecto. La otra parte, y esta ya es como la última, creo que pudiéramos definir o enlistar cuáles son al menos, no sé, estas 5 o 6 características o estos parámetros de rendimiento de una marca. Lo digo como parámetros de rendimiento porque es un término no definido por nosotros. Por ahí está que es alguien que tienen que seguir. No recuerdo su nombre exactamente, pero es este señor de Foro Alfa, que a partir de 15 parámetros de rendimiento de una marca logra establecer como cuáles son estas características deseables de una marca, entendiendo siempre que todas esas características son, según el caso, son cuestionables por cada proyecto, porque están las excepciones a cada regla, ¿no? Entonces a mí se me hace bien interesante como ese enfoque, porque sí son cosas que son deseables, o sea, que queremos obtener de una marca, pero hay unos casos en donde pues realmente no, y no pasa nada si es algo que tiene un argumento fuerte para poder diferenciarnos o para poder construir sobre ese elemento, ¿no? Entonces, los vamos a abordar un poco a través de conceptos, y me gustaría como que ir platicando sobre cada uno y sobre eso vamos. El primer característica que tiene una buena identidad o un buen símbolo gráfico o un buen marca gráfica, que tenemos que decir todos los términos, ¿no? Es esta parte de síntesis, ¿no? Hablar de simplicidad, hablar de hacer cosas que sean fáciles de reproducir, por ejemplo, que tengan como estas características reconocibles, pero que sean fáciles de usar, fáciles de entender también, o sea, que tengan como estas características de usabilidad como muy claras, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí esto, por ejemplo, es una de las primeras. Y lo hablamos no nada más desde el aspecto de la marca gráfica, del logotipo, sino de todos estos sistemas, ¿no? Del mismo uso de los elementos. Tiene que estar sintetizado hasta cierto nivel, sin perder lo que tenga que tener esa marca. Exacto, para poder como usarlo de una forma clara, de una forma contundente, digamos, y a partir de ahí desarrollar, ¿no? Sí. Ese es el primero. El segundo que teníamos por ahí, ¿te acuerdas? Sí, era el tema de como escalabilidad. Que, pues sí, o sea, creemos que es importante eso, el manejo de una marca, el entender también, o sea, y creo que todo es eso, es entender dónde se va a estar utilizando. O sea, si tu marca es en unas proporciones muy pequeñas, no es legible, no funciona de nada, o sea, no tiene sentido entonces, o sea, que esté ahí. No la pongas. Mejor no la pongas, o sea, si tu marca es el color azul, pues mejor nada más pon el color azul. Pero creo que eso es importante, como el que tu logotipo, tu marca, los elementos que están dentro de ahí sean escalables, sean fáciles de implementar, de que los puedas poner
en algo muy, muy pequeño y siga siendo legible, de que los puedas poner súper gigante y todavía como que su presencia le tenga mucho mayor peso, creo que sí es importante esa parte. O sea, sí, es un sí o sí que realmente tienes que hacer un checklist de cosas que tu marca tiene que tener. Y tienes que irlos valorando, tienes que irlos checando. No necesariamente todos tienen que estar ahí, o sea, va a depender de cada uno de los proyectos, pero sí es importante que tenga mínimo estas. Que se considere, variantes. ¿no? O sea, que digas, en el tema de escalable, en cuestión de literal escalabilidad de chico, grande y tal, Sí. ¿cuál es la necesidad de esta marca de tener estas versiones que se puedan adaptar en tamaño o no tenerlas, porque no pasa nada, porque es una marca que no va a requerir esto, ¿no? Entonces, pensar un poco en estos futuros posibles también del uso de las marcas ayuda mucho a pensar o a entender dónde y cómo y tomar estas decisiones, ¿no? O también la parte de la reproducción, ¿no? El tema de, pues va a ser una marca que va a estar en constante uso en prendas y tiene que estarse bordando, tiene que estarse imprimiendo. Ok, pues también eso se tiene que valorar, o sea, al diseñar ese logotipo se tiene que valorar. Exacto. Y ya, o sea, también justo veía un ejemplo de esto que de hecho hizo un video este chavo de como esta crítica o decir si el logotipo no es tan simple que no se puede bordar, entonces no está bien hecho. Y el vato dice, ok, a ver, ¿para qué casos? Hay muchos casos en donde, o sea, dice el logotipo de la NASA aquí bordado, creo, no me acuerdo cuál era. Pero normalmente los logotipos así de dependencias de gobierno y tal, o los escudos de fútbol, güey, o cualquiera de estos así muy de la realeza y tal, son súper complejos y están bordados. Que no son exactamente la versión tal cual como lo hubieras hecho en impreso, no es igual al bordado, pero si los ves separados son lo mismo. O sea, realmente son rasgos identificables, los elementos simbólicos están, y realmente no es un factor para muchas marcas esta complejidad que puedan tener para poder bordarse, ¿no? Sí, o para claro. poder usarlo en esta aplicación específica. Y creo que ahí va la parte del tema de si es una marca flexible o no es una marca flexible. Porque también, o sea, sí, existen estos logotipos de la realeza, existen estos emblemas de equipos de deporte súper complejos, pero también ellos se van dando cuenta que tienen que ir de cierta forma simplificando. No quiere decir que lo van a dejar en un simple elemento, pero lo que sí he visto es que empiezan a extraer estos elementos y de repente ya no utilizan el emblema completo, sino nada más utilizan el puro cañón que estaba en su símbolo. Y también, o sea... Pero no se te hace que pasa muchas veces que... hubo como... O estábamos en este periodo en donde las marcas se están sobresimplificando y muchas veces pierden carácter, pierden historia, pierden este rollo del origen de la marca. O sea, hay casos como el de Burberry, creo, que se convirtieron en una tipografía sans serif y tal, y ahora regresaron a tener un caballo con una bandera, una ilustración súper chida, con una tipografía mucho más rica y tal, para demostrar justo estos valores históricos o esta referencia a los orígenes de la marca. Entonces, creo que una de las decisiones ahí es tener cuidado sobre... simplemente qué tanto tienes que abstraer tu marca, qué tanto tienes que sintetizarla, qué tanto tienes que hacer que sea reproducible realmente, o sea, considerando como todos estos factores, porque a veces al quererla hacerlo muy simple, nada más por hacerla simple, porque esa es la tendencia, pues estás perdiendo un montón de cosas. Es que es eso, o sea, al final este tema de simplificar una marca hasta lo más mínimo se vuelve una tendencia. Y realmente no es una necesidad de la marca. Exacto. Es una tendencia nada más. Y no de todas. Que muchas la siguen y luego cuando simplifican demasiado y se quedan sin esos rasgos distintivos, es cuando se quedan, cabrón, la cagué, hay que regresarse y hay que retomar estos elementos. O sea, ha pasado con muchas. Gap es otra, o sea, que hizo lo mismo. Entonces, simplemente es eso, como diseñadores, entender, ok, la marca necesita simplificarse, sí, no, si necesita simplificarse, ¿hasta qué punto? Y hasta qué punto no tiene que perder su carácter, no tiene que perder sus elementos distintivos. Entonces, creo que eso es muy importante, simplemente como tenerlo súper claro. Y también, o sea, entendemos que en este punto, digamos, del avance de la humanidad y de las tecnologías que tenemos, pues al final, ¿qué no se puede reproducir? Ajá. O sea, había un pleito así con los degradados, güey, me acuerdo hace mucho, con, no sé, con texturas, con tal. O sea, realmente la parte
no que ya no se haga, porque sí hay mucho tema impreso y demás, y físico, pero la parte digital realmente está como cubriendo muchos de estos espacios de reproducción de una marca. Entonces, realmente que hay marcas en movimiento, por ejemplo, que se expresan muy bien en movimiento y que todo su tema es muy digital y funcionan bien cuando los reduces a un tema estático o físico, ¿no? Sí, hay muchas marcas con un montón de degradados y efectos y tal, y funcionan bien de todas maneras. Claro, porque justo lo que dices, estos elementos tecnológicos y el avance de los métodos de impresión y tal, pues han evolucionado también y están hechos también para reproducir cualquier cosa. Sí, entonces, yo creo que está este tema y es regresar un poco a analizar contexto, siempre ver el caso por caso y ver cuáles son estos elementos que realmente construyen marca y que ayudan a tu marca a ser identificable o identificada, perdón, de una mejor forma, ¿no? Sí. Sí, entonces el otro sería esta parte de memorabilidad o pregnancia, digamos, o qué tanto te quedas como usuario con cómo es un símbolo gráfico, cómo es una marca. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿dónde están? ¿Qué rol juega esto dentro de una marca gráfica? Siento que al final siempre es muy complejo como esto de qué tan relevante o cómo hacemos para que las personas se graben estas formas, es deseable, estos colores. Es deseable que se lo graben. Sí. Pero es difícil porque al final es regresar a esta parte de que las personas todo el tiempo están aprendiendo cosas, todo el tiempo están guardando cosas en su cabeza. Y al final lo que hagamos también tenemos que ayudar a que se lo puedan grabar fácilmente. Entonces creo que principalmente es eso, es como ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente el ser diferente, el ser diferente de alguna otra forma dentro del sector, porque no puede ser diferente del todo, pero con el simple hecho de diferenciarte de una forma muy única dentro de tu mismo sector, ya va a ayudar a que la gente se vuelva un poquito más memorable. Que sí, puede ayudarte a el tema de redes, ¿no? O sea, puede ayudarte a que cierto influencer utilice tu marca, entonces se vuelve mucho más memorable por ese sentido, pero ya en aspectos gráficos... Es que justo la memorabilidad depende, o esta pregnancia de tu marca, depende mucho del uso también. Sí. O sea, no nada más es las características que tenga, sino de cómo se utiliza también. Y ahí es donde entra mucho la publicidad, por ejemplo, y cómo realmente se está impulsando esta marca. Hay marcas muy complejas, hay marcas que no son escalables, hay marcas tal que están súper posicionadas y simplemente como que construyen sobre eso, ¿no? Al final, perdón, el tema es cómo parte de este tema de generar como impacto y generar reconocimiento, hacer que la gente ubique que estos rasgos son míos, hacer que llame la atención, por ejemplo, o captar la atención de los usuarios. Eso es lo que, como estos objetivos deseables. Más allá de que si lo van a recordar o no, creo que también es súper subjetivo. Sí, o sea, no podemos... Entre más impactos, pues más lo vas a recordar. Pero entre también mejores características asociadas al posicionamiento que quiero, pues va a ser también más fácil que la gente se acuerde de tu marca, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, también va a depender mucho de la inversión. O sea, sí, o sea, tal vez tu marca es muy compleja y seguramente va a requerir mayor inversión para que las personas logren como involucrarse con ella o logren como que se quede grabadas en ellas. Y sí, una marca mucho más sencilla, pero única y concisa, que no te quiera contar toda la historia con tu símbolo, sino que al final todo construye, todo te cuenta una historia. Entre más única sea, mejor conecte con las personas, pues va a ser más sencillo y tal vez tu inversión no sea tan elevada como con una marca que realmente no tiene nada construido, realmente es muy difícil de visualizar o difícil de recordar y pues sí, va a necesitar mayor inversión para que las personas empiecen a como tener ese contacto o esa memorabilidad dentro de ellas. Exacto. Ese es el tema. Luego tenemos por último estas características que ahorita mencionábamos un poco de esto, ¿no? Sobre esta parte de que es una marca que tiene que ser distintiva.
digo, este es el penúltimo, ahorita hablamos del último. Sí. Esta característica de ser distintiva tiene que ver con esta parte de, entender el contexto de nuevo, Sí. saber en dónde, contra quién estás compitiendo y cómo va a ser que los rasgos gráficos destaquen dentro de un segmento específico, ¿no? Sí. Y aquí es donde empieza la construcción también de elementos gráficos de soporte que ayuden a la marca a diferenciarse, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Justo. De hecho. Luego, por último, tenemos esta otra parte que también creo que no debería ser lo último, debería ser de lo primero, esta cuestión de relevancia, sí. ¿no? O sea, de poder entender que la marca va a actuar para conectar con personas y estas personas tenemos que entenderlas de alguna manera, tenemos que saber quiénes son, tenemos que saber cuáles son sus hábitos, sus formas de consumir, qué tipo de marcas consumen. Cómo podemos impactar en su día a día. Exacto. Cómo podemos impactarlas en general también y cómo vamos a poder conectar con ellas a través de esos aspectos gráficos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es tratar también de... Y esto siento que es una de las partes como muy o más difíciles, o no sé, de que existen como estas tendencias y siempre, como digo, no siempre, pero está este caso en el que muchos diseñadores seguimos las tendencias y hacemos que si ahora se usa todo flat, pues te vas a todo flat, y si ahora se usa todo en 3D, te vas a 3D, ¿no? Y eso son como tendencias muy generales. Pero hay un montón de tendencias que van surgiendo o se van como pegando, digamos, en el transcurso de los años. Y normalmente empiezas a ver, como hay referencias y como está Pinterest y como está Behance y tal, empiezas a ver estas referencias y dices, pues este es el caso que me gusta para esta marca, y como que a partir del mood board y tal, ya tienes muy claro cómo es que se tiene que ver. Y resulta que muchos pensaron en lo mismo y que se convierte realmente en un uso común y ya no es distintivo para lo que queríamos. Es que al final siento que esas herramientas y esto de crearte un mood board, ver referencias, seguir tendencias, creo que es tomar como inspiración. Todo es inspiración, no es voy a replicar esto, no es voy vi esta composición y la voy a hacer tal cual. Sí, ok. Hay ocasiones donde tal vez puede ser, está bien, no pasa nada, porque tú la estás aplicando de forma diferente, con tipografías diferentes, con colores diferentes, y ya se vuelve otra cosa. En un contexto diferente y se vuelve otra cosa. Pero tenemos que tener claro de que esto es pura inspiración. O sea, inspírate en cosas, inspírate en elementos. Y no solo te inspires en meterte a Pinterest y ya sea toda tu inspiración. O sea, tu día a día, tu transcurso del día, tu ir al parque, tu camino manejando, todo lo que veas a tu alrededor tiene que ser motivo de inspiración. Porque si todo eso es motivo de inspiración, las ideas creo que van a estar mucho más amplias, los conceptos que bajes van a ser mucho más únicos, porque es eso, es como de, incluso vas a conectar mejor, porque es el día a día, es las cosas que ves alrededor. O sea, y siento que principalmente es eso, es como entender que todo es inspiración, no es tengo que hacer esto. Si el cliente te dice, quiero este mismo logotipo, esto tal cual, tú tienes que tener la capacidad de poder como rebotar con el cliente y decirle, no te recomiendo que sea por ahí porque no conecta con esto, no conecta con esto en otro, tu sector no tiene nada que ver. Sí podemos tomar y sí podemos inspirarnos de lo que tú quieres, y tal vez eso nos ayude a ser un poquito únicos. También nosotros, de nuestra parte como diseñadores, no es cerrarnos, o sea, no es cerrarnos a la idea de que quiero un búho en mi logotipo de abogado. ¿Sabes? Como de, ok, sí, podemos tomar de inspiración eso y generar algo único y algo diferente. O sea, eres un médico, no tiene por qué haber una cruz, no tiene que haber una serpiente en una, no sé cómo se llama esa. O sea, puedes inspirarte de eso para crear algo diferente, algo único. Entonces, creo que es eso. Sí, justo creo que es esto que dices súper importante, esta mezcla que tienes que hacer, tanto de inspiración en rollo de diseño, como inspiración en arte, inspiración en libros, inspiración en la vida cotidiana, en los símbolos que nos representan históricamente, en las cosas que empiezan a ganar significado con la historia. Ahí hay un montón de recursos y creo que la clave justo está en eso, en hacer una mezcla de todo esto. Ahí es donde salen las cosas nuevas, en la mezcla de elementos es donde sale lo nuevo. Realmente
no hay, o sea, no hay nada nuevo como tal, todo es un remix de las cosas. Es reinterpretar cosas. Ajá. Entonces, hay muchos elementos que son distinguibles en lo que decías al principio, de cierto sector, pero si te los robas como un artista, te los robas y los pones, y los pones a trabajar en otro contexto, se convierten en nuevos, sí, claro. porque simplemente por el contexto en el que están existiendo, ¿no? Sí. Entonces ahí creo que esa es eso es como una de las claves importantísimas, más allá de fijarse, digamos, en poder definir elementos que sean identificables, en entender el contexto, es entender también de dónde vienen las ideas y cómo estás tomando decisiones para una marca en específico y cómo vas a mezclar todo esto para que realmente sea único, para que realmente alguien pueda identificarse con eso, que eso claro. a mí se me hace una tarea imposible a veces, ¿sabes? Como esto que digan de que no, es que no me identifico con eso. Pues sí, pero espérate, hay que trabajar sobre esta marca, hay que reforzar ciertos elementos y ahí es donde empiezas a conectar con las cosas, ¿no? Porque sí, o sea, también pasa mucho que las personas se identifican con lo primero que ven, o sea, porque es eso, conocen. O con lo que conocen, justo, con lo que conocen, más que nada. Y muchas veces también pues hay que explorar nuevas cosas, hay que ver nuevos mundos, hay que, no sé, o sea, si tu cliente es un médico que le gusta no sé, el tema retrofuturista o le gusta ¿qué otro tema puede estar por ahí? Si le gusta el anime, güey. El anime, son sus si es gótico, pero pues es médico, pues maybe ahí puedes encontrar ese diferenciador, o sea, cómo te inspiras de esos mundos y los llevas a su sector y los vuelves únicos. Entonces, creo que eso es muy importante también, como poder entender esas ideas. Sí, que no tiene que ser un must, o sea, no es el tienes que hacerlo, es que no tienes que nada, y eso no es lo que venimos defendiendo, ¿no? Nada se tiene que hacer, todos son decisiones específicas, decisiones estratégicas en muchos casos, y es importante como ver, observar, saber de dónde vienen las cosas para tener cosas únicas para ti, ¿no? Sí. Excelente. Pues es eso, no sé si algún otro tema. Digo, esto es un tema súper extenso. Creo que vale la pena también que se entiendan a estos sistemas de identidad no únicamente como elementos visuales. Existen, o sea, están los otros sentidos y podemos también identificarnos a través de todos los sentidos. O sea, no nada más es una parte gráfica, sino está la parte de sonido, la parte olfativa, la parte de textura o de tacto, digamos. Hay muchos elementos que se pueden diseñar también como elementos de identificación, y hay muchas marcas que aprovechan esto, ¿no? Depende mucho, obviamente, del sector y del tipo de empresa que sea. Si eres una tienda física, pues a lo mejor te vendría bien cómo son los olores, cómo son los sonidos que se escuchan, el tipo de música que está en tu entorno, y las texturas o los materiales que utilizas, ¿no? Entonces, una marca completa busca trabajar en todos estos elementos que conectan en diferentes niveles con sus audiencias en el contexto en el que tengan que existir, ¿no? Sí. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Después podríamos platicar de muchos de estos detalles. Muchos temas. Creo que escarbamos poquito, así con una palita así chiquita. Volvemos a ir. Es el primero de que hablamos de identidad. Entonces, aquí hay muchas cosas que platicar. Podemos profundizar en un montón de temas. La idea también es que si tienen algún comentario, alguna duda específica o algún tema que les gustaría ampliar, pudieran comentarlo, y a partir de eso nosotros tendríamos también más recursos sobre qué es lo que les interesa, y a partir de ahí desarrollar, invitar gente también que tenga una expertise específico en alguno de estos temas, porque hay especialistas en sonido y en marcas auditivas, hay agencias específicas, creadores, exacto, en creadores de olores para marcas, ¿no? O hay un montón de especialidades que enriquecen mucho nuestra práctica. Entonces, pues es eso. Yo creo que con esto terminamos. Y pues ya saben, cualquier comentario, cualquier duda o algo que no hayamos dicho bien, ustedes nos dicen. Y pues ya saben, denle like y todo lo demás.